A ver, la citología en este tema número 6, como pueden observar, es la ciencia que justamente estudia las células. ¿Quién introdujo este primer término de célula en nuestro quehacer histórico, vamos a decirlo así? Lo introdujo Robert Hooke con el término célula, que lo determinó como un espacio que había en lo que es lo que es la parte del corcho, ¿no? Que observó, ¿no? Observó que el corcho no era una masa homogénea, sino tenía pequeños agujeros en forma de un panal, como panales de abeja, y que a estos espacios le llamó las células. Es el primero en instaurar ese término célula, ¿no? Lo que estaba observando era la celulosa, obviamente, o células muertas, que posteriormente ya este término fue acuñado ya para lo que es el estudio principal celular, ¿no? A través de la citología. La citología es la ciencia en sí, que estudia justamente a las células, todo lo relacionado con su estructura, sus funciones, y la importancia que tiene en la complejidad de nosotros los seres vivientes, ¿no? Y todos los animales. La célula es la unidad fundamental de la materia viva. Es la unidad estructural, la unidad funcional y la unidad hereditaria de todo ser vivo, ya sea este animal o vegetal, o bacteria, hongo, etc. Cualquier ser vivo. La célula es la unidad fundamental de este ser vivo, ¿no? No solamente es fundamental, sino es estructural, funcional y hereditario, ¿no? Desde el punto de vista genético, vamos a decirlo así. Ahora, hablar de citología es hablar de tipos de células. ¿Cómo se clasifican a las células? Esto, hay distintas clasificaciones, pero vamos a ver las más utilizadas en los exámenes de admisión, sobre todo por el grado de evolución y cómo se organiza celularmente estas, valga la redundancia, estas células. Las células se pueden dividir en dos tipos, las células eucariotas y las células procariotas. Vamos a hablar primero de las células procariotas, las más antiguas. Pro, antes carión, núcleo, antes del núcleo. Como su propio nombre lo define, no tienen un núcleo totalmente definido, ¿no? Son las más sencillas y pequeñas, fueron las primeras en aparecer en la Tierra hace más de 3.500 millones de años. Está presente, este tipo de células procariotas está presente en las bacterias, algunas algas y los microplasmas. No posee pared celular o membrana nuclear, ¿no? En este caso, ¿no? Y por lo tanto presenta ribosomas pequeños, un sistema de membranas internas cuyo organelas primitivos, ¿no? Y este centro está conformado, o este núcleo está conformado por un ADN, el cual está encerrado por una membrana una membrana celular que es muy, muy, muy primitiva, lo cual no cumple dicha función, pero sí ayuda a sostener el material genético. Y esto se hace a través de la carioteca o membrana celular primitiva, ¿no? Carioteca, ¿ok? Ese término agréguenlo acá, en la célula procariota, la carioteca o la membrana celular en este caso. Lo que sí no posee es membrana nuclear, es decir, el núcleo, no hay un núcleo definido, ¿ah? No confundir la membrana celular con la membrana nuclear, ¿ah? La célula procariota no tiene un núcleo definido, ¿no? Está disperso. Por lo tanto, no posee algo que lo limite, y ese algo que lo limite se llama la membrana nuclear, ¿no? Pero la célula sí posee una membrana, pero de tipo celular, es decir, que contenga la célula propiamente dicho, ¿no? Esta membrana celular se llama carioteca, y contiene todo el material genético, el ADN, de dicha célula procariota, ¿no? No tiene un núcleo definido, tiene un nucleoide, por eso se llama así nucleoide, que tiene una forma no definida, es una forma, vamos a decir, que no conocemos, o también llamada indefinida, ¿no? Es una célula procariota primitiva, como pueden ver ahí en la ilustración. Ahora, la célula eucariota, las cuales somos nosotros pertenecemos a este tipo, nosotros tenemos este tipo de células, sobre todo la célula eucariota. La célula eucariota, también llamada con núcleo, célula con núcleo, presenta un núcleo que contiene el ADN y está rodeado de una membrana nuclear, ¿correcto? Esa es la diferencia. La membrana nuclear es lo que le diferencia entre la célula eucariota de la procariota, ¿ah? Ambos tienen membrana celular, sí, pero no nuclear.
La nuclear es exclusivamente de la eucariota. ¿Okay? También tiene un sistema de membranas internas que constituyen los organelos, posee ribosomas, al igual que la célula procariota, eso es algo en común, tiene ribosomas, solo que las procariotas tienen ribosomas pequeños, mientras que las eucariotas tienen ribosomas mucho más grandes. Contienen mitocondrias y plástidos. La mitocondria es exclusivo también de las eucariotas. Las procariotas no tienen mitocondrias, por ejemplo, ¿no? Comprenden tanto los animales como los vegetales, los hongos, las algas y los protozoarios, ya animales un poquito más primitivos, pero desarrollados con respecto a las bacterias. Vamos a ver a continuación un gráfico en el cual vamos a ver la célula tanto animal como vegetal. Son dos tipos de células eucariotas. Y hay también diferencias entre el animal y celular, ¿no? Una principal diferencia dentro de las células eucariotas entre animal y vegetal es que hay una pared celular, ¿no? Y que protege a la membrana celular. Prácticamente tiene doble función. La membrana celular, también llamada membrana citoplasmática o plasmática, o también llamada membrana de plasma, propiamente dicho, o también llamada carioteca, igual que la procariota. El carioteca es la membrana celular, es la pared celular, vamos a decir, la envoltura, ¿no? En el caso de la vegetal tiene doble, membrana celular, o membrana plasmática, membrana eucarioteca, y aparte tiene otra capa protectora que se llama la pared celular. Esa es una pequeña diferencia entre vegetal y animal respecto a las células, ¿no? Ambas tienen núcleo, ambas tienen centriolos, ambas tienen retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, ambas tienen mitocondrias, citoplasma, peroxima, ribosomas también. Pero, por ejemplo, la vegetal no tiene vacuolas, por ejemplo, la animal sí. Esa es también una diferencia. La célula vegetal tiene una doble capa que se llama la pared celular. El animal no, solamente tiene su membrana celular, membrana plasmática o carioteca, nada más. Ok, vamos a ver las partes de una membrana, de una célula eucariota. Vamos a hablar de la membrana celular, las envolturas celulares, el citoplasma y sobre todo el núcleo, que es una de las 4 partes importantes de toda célula eucariota. Adicionalmente, ya se ha mencionado en este gráfico la mitocondria, el complejo de Golgi, el citoplasma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar también exclusivamente de cómo estas partes tienen ciertas características particulares, ¿no? La cual nos va a servir para poder responder las preguntas de aplicaciones. Como han podido ver, han podido observar, algunas preguntas, la respuesta no está en las separadas, porque hay que ahondar un poco más a ello, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la envoltura celular o la cubierta. Como tenemos dos tipos de células, tanto animal como vegetal, esta membrana recibe un nombre particular. En el caso de la célula animal, recibe el nombre de glucocálix. Esta membrana o carioteca animal se llama el glucocálix. Mientras que para la vegetal se llama pared celular, así de simple. Esta envoltura es la pared celular. El glucocálix en la envoltura de la célula animal está compuesta por químicos oligosacáridos. Profesor, ¿qué cosas son estos? En correcto español, en correcto cristiano, estos órganos, componentes químicos polisacáridos son los siguientes, y por favor apunten ahí. Estos polisacáridos son lípidos y lípidos, también tenemos proteínas, y tenemos a los glúcidos y glúcidos. ¿Ya? De esas 3 cosas está compuesta la envoltura celular animal, conocida como el glucocálix. La envoltura celular o cubierta celular o membrana celular animal, que se llama el glucocálix. Está compuesto por químicos oligosacáridos, que son 3 principalmente: lípidos, proteínas y glúcidos. Estos lípidos son principalmente 2. A ver, tenemos al colesterol, por si acaso les vengan en examen de admisión, el colesterol y los fosfolípidos. Muy bien, ahí está. Entonces, adicionen esto, por favor. ¿Qué químicos polisacáridos? Porque hay varios. También están algunas grasas diferentes, pero estos son los principales. Son 3 para lo que es la membrana animal.
Muy bien, ahí está, resaltado. ¿Qué funciones tiene este glucocáliz? Obviamente, la principal, proteger a la célula. Esa función se llama función de protección celular. ¿Ok? También tiene el reconocimiento celular. Es una función muy importante porque reconoce a las células alrededor, ¿no? Es como un detector de células y las identifica. Tiene una función de microambiente. ¿Por qué, profesor, de microambiente o microclima también se le conoce? Porque modifica las contracciones sustanciales a nivel de la superficie celular. Es como un mundo aparte de la célula en su interior, ¿no? Y eso, la glucocáliz cumple esa función para aislar, vamos a decirlo así, y poder tener un mundo aparte de cada célula. ¿Ok? Es como un mini mundo. Y tiene una función de enzimas que a nivel de los estereocitos están relacionados con la digestión de los carbohidratos, ¿no? Y las proteínas. Esta función también de la célula es justamente la supervivencia de la célula en sí. Ok, vamos a hablar ahora de la pared celular o envoltura celular vegetal. En este caso se llama simplemente una pared celular, que es el refuerzo de la membrana celular que tiene una célula normal. Su componente químico es la celulosa. Principalmente esa pared celular es la celulosa, la que, la que ayuda, chicos, a hacer de que esta hojita, por ejemplo, sea blanca. Es parte de la creación de un papel, por ejemplo, que se hace a partir de árboles, de árboles, que se hace a partir de estacas o pequeños ramas de árboles, se tritura para obtener la celulosa, que es la pared celular o la envoltura celular de toda célula animal. Y obviamente brinda protección a la célula vegetal, que es la principal función, ya que esta estructura celulosa es muy densa, fuerte. También está presente en hongos y algas, ¿no? Y esta celulosa es la que justamente al secar con otros compuestos químicos se forma nuestra hoja de papel, ¿no? Así se hace la hoja de papel. Les sugiero que investiguen cómo se fabrica el papel, a partir de qué y cómo se hace, para que ustedes vean que la celulosa tiene que ver un papel fundamental en lo que es la elaboración de lo que son las hojas de papel, ¿no? Okay. Y también otro componente que van a encontrar bastante es la lignina, que es parte de lo que es el componente vegetal de cualquier planta. Muy bien, vamos a ahondar a esta membrana celular, membrana citoplasmática o plasmalema, o también llamada carioteca, ¿sí? Todo contiene. Y esta estructura envuelve al citoplasma, por eso se llama membrana citoplasmática. Envuelve todo este citoplasma, es lipoproteica, es decir, formada por lípidos, ya lo habíamos indicado, y es selectiva, es decir, escoge qué componentes están bien, qué componentes están mal, los aísla también, y es permeable, ¿no? Permeable quiere decir que no ingresa nada del exterior de la célula, a menos de que la célula o la membrana lo deje actuar, ¿no? Y este dejar actuar vamos a ver el movimiento, el transporte de los nutrientes, ya sea gases o líquidos, hacia la célula y a través de esta célula, pero que se da a través de esta membrana celular. Como pueden ver ahí, la membrana compuesta de proteínas y lípidos principalmente, ¿sí? Tiene como función compartimental el transporte también de líquidos y sólidos, la comunicación intercelular, es decir, se comunican entre células, el reconocimiento celular, saber qué células están actuando, y también las uniones entre células, o también llamadas uniones intercelulares. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se dan estas funciones? Se dan a través de intercambios de materia o intercambio de materiales. Esto se le conoce como el término de transporte. ¿Ok? Antes de ingresar al término de transporte, que son de dos tipos, quiero recalcar que la membrana citoplasmática fue estudiada bastante por varios científicos, inclusive que le dieron la forma o el modelo biológico a tratar, ¿no? La membrana citoplasmática es permeable y se le dio esta característica, más o menos, es un modelo biológico que se le da. Y esto justamente es lo que se llama el modelo. El modelo se llama el modelo de tipo de mosaico, ¿no? Y justamente fue dado a conocer por los científicos Singer y Nicholson en 1972. Son ellos los científicos que estudiaron esta membrana y dieron un modelo biológico que le llamaron el modelo de mosaico. ¿Por qué mosaico? Al igual que unas losetas
que se van uniendo indistintamente para formar una pequeña protección, por ejemplo, en los baños, en los pisos, como las losetas. Igual sucede acá. Estas membranas tienen este tipo de modelo de mosaico, muy parecido a lo que sucede con las losetas, ¿no? Ok, ahora, este mosaico, que ustedes pueden ver en este gráfico, tiene espacios. Si bien la membrana es permeable, es decir, tiene pequeños poros, protege sí, pero por ahí tiene pequeñas filtraciones, pequeños poritos. Estos poros, gracias a la existencia de esos poros, sucede una acción muy importante que se llama la difusión. Y esta difusión, acuérdense, difusión, es el transporte, tanto desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula, como del interior hacia el exterior. Este transporte de materiales o de materia, ya sean nutrientes, oxígeno, sólidos, líquidos, gases, se llama difusión, ¿no? Y es el intercambio de materiales o la función de transporte que hace justamente la membrana celular, ¿no? Las células toman nutrientes del medio que los rodea, ¿no? Al medio externo de la membrana celular, y también elimina desechos, como si fuera un cuerpo vivo en sí, ¿no? La célula por eso es un mini cuerpo, al fin y al cabo, es un mini ser vivo, que igual se alimenta, se desarrolla, expulsa lo que no necesita y también puede morir, obviamente, no es un mini ser vivo, ¿no? La membrana determina en gran medida justamente las sustancias que entran y salen. La membrana, como es una pared que envuelve la célula, pero no es totalmente sólida, vamos a decir así, tiene pequeños poros, y por esos pequeños poros va a ingresar la materia y también va a salir los desechos. Esto se puede dar mediante un gasto de energía, ¿no? Este gasto de energía se le conoce a la membrana como ATP, que es el adenosín trifosfato. Es justamente el transporte activo que se da, o inactivo o pasivo que se da a través de la membrana celular. Y eso es a través del uso o no, o el dejar de usar energía, es decir, usar o no usar ATP, adenosín trifosfato. Vamos a verlo con los tipos de transporte, ya sea desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Este tipo de transporte se pueden dar de dos maneras, hacia el exterior o hacia el interior. Y se puede, en el caso de hacia el interior, es decir, absorber, se da todo por difusión, por el tipo de difusión. En el caso del transporte pasivo, la difusión puede ser simple o simplemente facilitada, ¿sí? Un poco compuesta, compleja. Y en el caso del transporte activo no necesita, hay una difusión un poquito más elaborada, con lo cual necesitamos energía en este transporte activo. Bastante adenosín trifosfato se utiliza para el transporte activo. En el caso del transporte pasivo, el ATP, el adenosín trifosfato, simplemente se obvia y se hace de otra manera, ¿no? Pero también se hace por difusión, todo el transporte, ¿no? El transporte pasivo o difusión a simple vista generalmente es propio de cualquier membrana permeable, ¿no?, a la sustancia que transporta. Y no requiere de gasto de energía o no requiere de uso de ATP. Su movimiento es a favor de la gradiente, es decir, hacia adentro de la célula, la gradiente. La gradiente llámese una orden que se da, por aquí tienes que ir, que le da a los exteriores de la célula, correcto, es una orden química, básicamente, una orden química, justamente, esta gradiente, ¿no? Esta gradiente. Es decir, por dónde va a ir bajando. La gradiente, llámese también, si queremos verlo como de forma estructural, es como una pendiente, una bajada, por la cual va a ingresar alguna materia o nutrientes. ¿Ok? La gradiente me da el sentido hacia dónde va justamente el material. Como es un transporte pasivo, la gradiente siempre es hacia la célula, hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la célula es la gradiente. Es decir, por ahí pasa un nutriente y la célula lo capta y lo pasa por difusión. Si es por difusión, es un transporte pasivo. Es decir, simplemente penetra la célula, la membrana, y llega hasta el interior y se distribuye en la célula. Eso no es necesario utilizar energía, es por simplemente gravedad, ¿no? Por caída, vamos a decir. Pero hay otro tipo de transporte que son activos, que sí necesitan energía porque justamente por el nombre activos son más rápidos, son más efectivos, más eficientes que estar esperando que caiga comida o que caigan nutrientes del exterior de forma pasiva.
El transporte activo provoca justamente el ingreso o expulsión, ya sea el ingreso de nutrientes y la expulsión de desechos, ¿no? Este mecanismo es exclusivamente de las membranas vivas, ¿no? Se realiza con consumo de energía sí o sí por parte de la célula. Se utiliza bastante, se utiliza para sustancias que son de tamaño o pueden ser un poco más grandes, ¿no? El alimento para la célula es un poco grande, se utiliza el transporte activo. Si es un poco pequeño, si es pequeño y cae por la gradiente, es automático el ingreso hacia la célula. Este transporte activo se puede dar de dos maneras. Uno por difusión, pero a través de bombas. Todo es por difusión, chicos, pero a través de unas bombas, ¿sí? Esta se da a través de bombas conformadas, bombas proteicas, ¿correcto? Por ejemplo, la bomba de sodio, ¿no? La bomba de sodio y potasio. Tenemos acá la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué se llama bomba? Porque succiona, hace la difusión. Abre y cierra, como un chupón, chicos. Pero esto está conformado tanto por sodio y potasio, que ayudan a absorber este tipo de nutrientes. Es por eso que se recomienda, por ejemplo, para si vas a hacer ejercicio y quieres que tu ejercicio sea efectivo, y no tengas calambres, por ejemplo, en el estiramiento, se recomienda comer un plátano que contiene bastante potasio. El potasio va a ayudar a absorber rápidamente, con mayor facilidad, con mayor aceleración, los nutrientes que pueda obtenerse a través del ejercicio, ¿no? Para oxigenar el cuerpo, por ejemplo, y también ir tomando una dieta balanceada. El potasio ayuda bastante a la absorción de los nutrientes, igual que el sodio, ¿no? Por eso cuando a veces ustedes ven un anuncio Gatorade, por ahí, el cuerpo pierde líquidos, pero no solamente es agua, es sodio, pierde potasio. Entonces, los electrolitos, ¿no? Los famosos electrolitos que ayudan a absorber los nutrientes rápidamente, están conformados por sodio y potasio principalmente. Esos electrolitos es sodio y potasio principalmente en los líquidos de los energizantes que se dan, ¿no? Y el otro tipo de transporte, para terminar, es el transporte en masa, el transporte abultado, se le puede decir, ¿no? Utiliza para ello sustancias como proteínas, polisacáridos. Aquí, chicos, entendamos que el transporte es ya sea de sólidos o líquidos. Puede ser de dos maneras. Endocitosis, si la célula lleva sustancias al interior, es decir, ingresa el material, la masa. Esto puede ser de tres maneras. Endocitosis, que mediante receptores ingresan los nutrientes, sean líquidos o sólidos. La pinocitosis, que es netamente, ojo, es el ingreso la pinocitosis es el ingreso de líquidos, netamente. Acá tenemos la pinocitosis, líquidos ingresan, ¿ya? Y la fagocitosis es el ingreso de sólidos, nada más, sólidos exclusivamente, ¿ya? Sólidos exclusivamente. Profesor, en el caso de la endocitosis por receptores es de líquidos principalmente y tiene receptores internamente que atraen netamente el líquido. Pero esto también se puede dar por pinocitosis, netamente absorción de líquidos, ¿ok? Y tenemos la exocitosis, que es la expulsión. Este es un proceso por el cual la sustancia que va a ser secretada o botada o expulsada de la célula se empaca en vesículas secretoras, o sea, en paquetes para poder ser expulsada, vamos a decir, adecuadamente de la célula. Esta secreción se puede ser constitutiva o puede ser una secreción regulada. Generalmente la secreción constitutiva es por defecto o es la secreción automática de la célula. Mientras que la secreción regulada obedece a una orden de tipo hormonal o de tipo endocrina, que se llama, ¿no? Esta secreción regulada es también llamada secreción ordenada, ¿no? Esto se da cuando tengamos, por ejemplo, una dieta balanceada, unas rutinas de ejercicio, se da según el uso del consumo de energía, en este caso, ya sea a través del ejercicio o de una dieta. Mientras la secreción constitutiva se da en cualquier momento, no, y en desorden, vamos a decirlo así, ¿no? Corro por un momento, por ejemplo, me agito, y luego de ahí me echo a dormir, y como, y como, y como, y desmedidamente, ¿no? Hay una secreción constitutiva que no es ordenada, mientras que sí la secreción regulada, ¿no? De cómo se expulsan los nutrientes. Profesor, ¿y cómo se expulsan los nutrientes? A través de la exocitosis, ¿no? Pero a través de difusión, es una difusión. Es el paso de sólido y líquido a través de la membrana. Y esta difusión se puede manifestar de varias maneras. Por ejemplo, al momento de hacer ejercicio, ¿cómo se manifiesta la expulsión de desechos? A través del sudor. Estamos desechando, estamos haciendo una exocitosis. Lo que no necesita la célula lo está expulsando y a través de los poros
lo expulsamos a través de forma de sudor, por ejemplo. ¿Ok? Ese es un gran ejemplo de cómo es la exocitosis. Ok, chicos, consultas, dudas antes de comenzar la aplicación. Consultas, dudas. Ok, entonces hemos visto la citología que estudia las células. Hay dos tipos de células, eucariotas y procariotas. Las procariotas son las antiguas, son primitivas, no tienen muchas partes, no tienen núcleo, tienen un nucleolo, no tienen una membrana nuclear, pero sí tienen una membrana celular, ¿no? Que también llamada la carioteca, que envuelve la parte, vamos a decir, la sopa orgánica o la parte del citoplasma, ¿no? de la misma célula en sí. ¿Okay? Mientras que en las eucariotas tenemos tanto un poco más desarrollada esta célula, es parte de la célula animal o como vegetal, ¿no? En el caso de la célula animal, la protección de la membrana se llama glucocálix, mientras que la protección de una célula vegetal es la pared celular, muy aparte de la membrana celular que tiene. Es una doble envoltura, vamos a decirlo así. Ok, chicos, comencemos con las preguntas. ¿Quién más va a ingresar? Antes de ello voy a tomar lista. Por favor, quédense quietos. No me activen todavía los micrófonos para la toma de lista correspondiente. ¿Ya? Voy a tomar lista. Por favor, no se muevan. Muy bien, chicos. Pueden activar su audio, por favor. Pueden ir activando su audio para ver su participación en la... Hacer una pregunta, ¿qué era carioteca? La carioteca es lo mismo que la membrana celular o membrana citoplasmática. Es la envoltura. Gracias. Y es el otro nombre que se le da a la membrana celular, la carioteca. ¿Ya? Es otro nombre que se le da a la membrana celular. Que envuelve justamente el material genético. ¿Ya? Es una envoltura en sí. Ok, pregunta número 1. Componentes principales de la membrana celular. Lo puse, no estaba en la separata, pero lo escribí. ¿Lípidos y proteínas? Lípidos y proteínas. Y también glúcidos, también. Lípidos y proteínas. ¿Quién contestó? García Muy bien. González. García. García, muy bien, García. 2. En ausencia de energía puede ocurrir el fenómeno de, o sea, cuando no hay... Transporte activo. Transporte activo. ¿Ah? Transporte activo. Transporte activo. No. El transporte activo es cuando hay energía, hay uso. El no uso, la ausencia de energía se llama transporte pasivo y se da por difusión. La difusión en la célula, ¿ya? El transporte pasivo, o también llamado la difusión propiamente dicha. ¿Ya? Pregunta número 3. El paso de gases y líquidos de un medio de mayor a otro de menor contracción a través de una membrana celular se denomina, lo acabamos de decir, es otra manera de definir la difusión. Es otra manera de definir la difusión. ¿Ya? Pregunta número 4, chicos. Está fácil. Realizó el modelo de fluido. Erika Padilla, Gabriela, García González, María, me dicen que es la letra E. Claro, lo mencioné hace poco, el modelo de mosaico fluido lo hizo Singer y Nochelson, ¿no? En 1872, si no me equivoco, fue esa presentación. 5. El término célula fue acuñado por primera vez. Robert. Muy bien. Belí, Guadalupe, García, Robert Hooke. Robert Hooke. Está relativamente fácil, ¿no? Hay algunas cosas que lo he mencionado.
Muy bien. Gabriela Miranda me dice la E, muy bien también. Muy bien, Gabriela. Ok, participe por favor, ya sea a través del chat o a través de su micrófono. 6. Toda célula procariota, como los xenofitas, ¿qué presentan? Sí o sí, ¿qué presentan? ¿Qué presentan? Sí o sí. Mitocondrias, no. La célula procariota no tiene mitocondria, la eucariota sí. Complejo de Golgi, no, ese es de eucariota. Retículo endoplasmático, no. Pero sí o sí, ¿qué presenta? ¿Qué presenta? La E. La E, una membrana citoplasmática, pero esto exclusivamente se llama, ¿cómo le dije que se llamaba? Carioteca. Carioteca, ¿no? En realidad acá habría dos respuestas, pero acá habría dos respuestas. La carioteca y la membrana citoplasmática también es propia de las células procariotas, por si acaso. La membrana citoplasmática o membrana celular ayuda a lo que es la retención del material genético de la célula, ¿no? Este de acá. Ok. Membrana citoplasmática es la pared y la carioteca es parte de la pared, sí, pero también es parte del material genético, ¿no? Carioteca o membrana celular que envuelve el material genético es lo mismo. Membrana celular o citoplasmática o carioteca es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo por si acaso. En este caso, las dos serían respuestas. 7. Las células procariotas o procitos presentan de forma exclusiva. ¿Qué presentan de forma exclusiva? O sea, ese es solo y únicamente de las células procariotas. Membrana nuclear no, porque no tiene núcleo. Esa membrana nuclear es exclusivamente de los Pared eucariotas. celular. Los glioxisomas, no, desde aparato de Golgi. Mesosomas, tampoco. Eso es de las eucariotas, los mesosomas. La pared celular, no, esa es exclusivamente pared celular es de la célula vegetal eucariota. Los ribosomas, de forma exclusiva. Los ribosomas sí poseen, sí son procariotas, pero son ribosomas pequeños, ¿no? Pequeños ribosomas, pero no son exclusivos, también las células eucariotas tienen ribosomas, pero estos ribosomas son ya más grandes, ¿no? Poseen ribosomas mucho más grandes, ¿no? En este caso serían los ribosomas, pero acá cabe aclarar que son ribosomas pequeños, son ribosomas muy, muy, muy pequeños, ¿ok? Muy pequeños. La letra E. Erika me dijo la A, la membrana nuclear. Membrana nuclear no, porque la membrana nuclear es de la célula eucariota. Recuerda que la célula procariota no tiene núcleo, tiene un nucleolo. O sea, no tiene una capa protectora. Su núcleo o nucleolo, vamos a decirlo así entre comillas, es deforme. No tiene una forma definida, como si lo tiene el núcleo de las eucariotas, porque posee una membrana nuclear, ¿ya? O sea, un límite del núcleo. Ahí puedo decir, dentro de esto es el núcleo. Y esto que lo limita se llama la membrana nuclear. En el caso de la procariota no tiene esa membrana nuclear, está disperso el núcleo, vamos a decirlo así, y se llama nucleolo. Problema número 8. Las células procariotas, como las bacterias, no poseen. ¿Qué no poseen? Mitocondrias. Mitocondrias, muy bien. Eso es de las células eucariotas. No poseen mitocondrias. Muy bien. José Rivas dice la C. Muy bien, José, también. Respondiendo, Erika, Angeli y García, o María García también. Ok. La 9. Entre las células eucariotas y procariotas, la estructura común, ¿cuál es? ¿Qué tienen ambos? Ribosomas. Ah, muy bien, Ribosomas. ribosomas. Ya sean grandes o pequeños, son ribosomas al fin y al cabo, ¿ya? Los ribosomas exclusivos de las eucariotas son pequeños y los exclusivos de las eucariotas son más grandes, pero son ribosomas y al fin y al cabo. Mitocondrias no, la vacuola no, el mesosoma no, el cromoplasto es exclusivo de la célula vegetal, así que todas las demás son eucariotas, pero la ribosoma lo tienen ambos, ¿ya? 10, por último, el material genético de los procitos. ¿Qué son los procitos? Las procariotas, células procariotas. ¿Cuál sería? ¿Cómo está el material genético? ¿Mm? La profesor. La A está constituido exclusivamente por RNA y poco DNA. No, DNA o ADN es lo mismo por si acaso. Si ustedes leen las células procariotas, dice acá, primero van a aparecer, carecen membrana en un sistema membranoso, por lo tanto organelo. Y ustedes ven ahí el gráfico, ven ahí que contiene ADN.
pero no contiene ARN, así que la A no podría ser. La Es E. exclusivamente de ADN, AE. RN. La B dice, se forma un número variable de cromosomas y plásmidos. No. Está dispuesto en forma circular. No, eso es exclusivamente de las células animales. Las células eucariotas, como pueden ver, no tiene forma circular, tiene forma de tubo alargado. ¿Ya? D está asociada a las histonas y no histonas. Las histonas, ¿qué cosa eran las histonas? ¿Quién me dice qué cosas son las histonas? Lo vimos la clase pasada, si no me equivoco. Las histonas es la unión justamente dentro del ADN. Es una forma de unión de los componentes del ADN a través de histonas. El espiral que vimos del ADN se une, la adenina, guanina, titimina, citosina, se une a través de las histonas, ¿no? Ok, pero eso de ahí no lo es, ¿no? La E está encerrado por la carioteca. Sí, la membrana que lo encierra se llama la carioteca. Les dije, ahí tiene una membrana celular, sí, llamada también carioteca. Sería la letra E. A ver, muy bien, Espinosa Vela, Valera Moncada y José Rivas me contestaron también la letra E. Muy bien, chicos, buena participación de parte de ustedes. Rápidamente, la actividad de extensión. Está sencillo, chicos. 4 significados, por favor. ¿Qué significa y cómo trabaja ello? ¿Qué cosa es cada uno de ellos? Lo mencioné en la clase el día de hoy. Prácticamente los 3 primeros, qué cosa es la fagocitosis, pinocisosis y qué cosa es ATP, ¿no? Adenosín trifosfato. Pero creo que por favor, aparte que me pongan adenosín trifosfato, me pongan qué hace este ATP, qué cosa es. Es una forma de energía, por ejemplo, que ayuda ya sea a la difusión, por ejemplo, el transporte de masas dentro de una célula a través de la membrana celular, por ejemplo, podrían poner ello. ¿Y qué cosas serán las células stem cell, no? Les doy una ayuda, también se le conoce como células madre. Las células stem cell se le conoce como las células madre, muy utilizado, por ejemplo, por lo que es la clonación actualmente, y las células madre también se utiliza, o las células stem cell se utiliza para lo que es la regeneración de tejidos, la regeneración de células también, ¿no? Por ejemplo, las células stem cell se utiliza en el tratamiento para lo que es la parálisis, la invalidez, ¿no? Ustedes recuerdan a un famoso superhéroe que dicen que es el hombre de acero. ¿Cómo se le conoce a ese superhéroe? ¿Cómo se le conoce? Que vuela con capa rojita y azul. Iron Man. Capa roja y azul. El hombre de acero, no, Iron Man no. El hombre de acero. Superman. Superman, ¿no? A Superman. Uno de los primeros actores que interpretó a Superman, Clark Kent, ¿no? O, claro, Clark Kent, ¿no? Superwoman, no. A Superman, uno de los primeros actores quedó inválido, no sé, y este actor invirtió casi toda su fortuna en el estudio de las células de tipo stem cell o células madre, porque en ese tiempo era algo novedoso y algo nuevo en la ciencia que el tratamiento de células stem cell o células madre para lo que es el tratamiento de la parálisis, ¿no? Con esa inversión tan grande se logró grandes estudios de las células stem cell o células madre y se logró hacer, pueden leer la historia inclusive, que este actor logró por primera vez mover algo de sus piernas. Estaban en inicios de esos estudios. Lamentablemente falleció años después y ya no se pudo seguir con esos estudios muy a fondo, ¿no? Porque ya la fortuna que él había invertido en este estudio ya se había acabado, luego fallece y ya no se pudo probar, ¿no? Pero pues gracias a este aporte que hizo este actor que interpretó a Superman, se pudo lograr grandes avances en estos estudios de las células madre, o también conocidas como células stem cell, ¿no? Actualmente se hace uso de estas células madre para lo que es el movimiento de ciertas parálisis, y con lo cual se han logrado movimientos y curas, vamos a decirlo así, de parálisis primarias, ¿no? Pero parálisis ya de la columna vertebral o rotura de columna vertebral como lo tenía el actor, solamente se pudo hacer ciertos movimientos primarios, pero no se logró la cura hasta el momento. Pero se está yendo en ese camino, ¿no? Próximamente se dice que las células madre van a no solamente curar la parálisis, sino simplemente va a ayudar a lo que es la regeneración de los tejidos
y vamos a aparecer, como por ejemplo, los camaleones, ¿no? O las salamandras, que al perder, las estrellas de mar, que al perder un miembro se regenera, ¿no? Y eso se verá gracias a las células madre. Es lo que está, en teoría, el futuro de este avance científico a través de lo que son el uso de las células madre para el tratamiento de la parálisis y la regeneración de tejidos, sobre todo, ¿no? Imagínense, ¿no? Que te cortas un dedo y con células madre se regenera, ¿no? Eso es lo que se va a regenerar, tanto piel, tejidos, huesos, sangre. Sí, así como en las estrellas de mar, ¿no? Pero no solamente piel, que es en las estrellas de mar, sino huesos también. Eso a través de las células stem cell o células madre. Investiga al respecto, es algo muy interesante. Y el pionero y el precursor fue este actor, no me acuerdo su nombre ahorita, pero es el actor que interpretó al primer Superman, al primer Clark Kent, ¿no? Al primer Caleb, ¿no? Así como se le llamaba en el planeta Krypton, ¿no? Al primer Caleb, ¿no? Así que, gracias a ese actor, que lamentablemente sufrió un accidente en la columna, montando caballo, sufrió una parálisis y invirtió casi toda su fortuna en lo que es el estudio de esas células madres o stem cell, como se le conoce, ¿ya? La segunda parte de la tarea, chicos, es completar este cuadro, que es un resumen de la clase que hemos visto el día de hoy. Así que está sencillo, sáquense 20 en esta tarea. Y la evaluación diaria, bueno, como de costumbre, preguntas de examen de admisión y es para marcar. Por favor, investiguen antes de poner una respuesta, porque son 2 puntos, ¿ya? Son 2 puntos, pues sáquense 20, por favor. Espero no ver, que he visto últimamente, que me marcan por marcar, sin antes investigar. Muchas de las respuestas están en la separata del tema que se trata, y otras más están en el internet. Busquen en el internet, investiguen, por eso les digo previamente. Y son preguntas de examen de admisión pasadas, como le digo, a las distintas universidades, principalmente San Marcos, que es la pionera también en lo que es la medicina, ¿no? Acá en el Perú. También son preguntas de Cayetano Heredia para ello. Así que, por favor, investiguen al respecto. Muy bien, chicos, ¿alguna consulta final? ¿Preguntas finales? ¿Ok? Muy bien, espero entonces su tarea el día de hoy, por favor, de biología, igual también la regularización correspondiente a los cursos de física y química, ya con la subida y también de mi parte de lo que son dichos videos que están faltando también, ¿no? Y voy a regularizarlos completamente, ya los tengo listos para subir al respecto, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense, nos estamos viendo, ya tomé la asistencia final también. Hasta luego, chicos, cuídense. Participe, por favor, siempre. Ya la próxima semana es la última semana y previo al examen. Así que a estudiar, por favor, bien, a participar y sacarse buena nota, ¿ya? Cuídense, sáquense 20 siempre. ¿Ah? Dime. Profesor, Sí, dime. la Miss Patri, clase, porque falta el video, no hemos dado clase de RB. A ver, voy a pararla. Muy bien. Chicos, el día de ayer, bueno, mi esposa, la Miss Patricia, no pudo hacer la clase por un tema de salud. Mi hijita mayor, que tiene 3 años ahorita, empezó a toser bastante, le empezó a dar ataques así de tipo asmático prácticamente. Felizmente no llegó a mayores. Sí, Pati tuvo que llevarla al hospital, a la clínica, con su pediatra para que la pueda realizar. Felizmente es acumulación de flema, no es otra cosa. Felizmente acumulación de flema y bueno, se le pasó todo el día en ello, ¿no? Por eso no pudo hacer la clase. El día de hoy va a ser la grabación de dicho tema y les va a enviar a los grupos respectivos, ¿no? La disculpa del caso, pero más que todo fue una emergencia por tema de salud de nuestro hijito, ¿ah? Eso fue más que todo el motivo. ¿Ok? Pero el día de hoy lo va a regularizar, va a hacer el video y lo va a subir, así que no se preocupen al respecto. Respecto a la asistencia, se va a considerar que todos asistieron, obviamente, los que normalmente asisten, ¿ya? Así que no se preocupen por ello, ¿ya? Esperen el video, por favor, de dicho tema, ¿ya? La disculpa del caso nuevamente, pero como le digo, fue un tema de salud y es un tema fortuito. Tuvo que ir a la clínica llevándose a mi hijita para poder ver qué es lo que pasaba con esa tos muy intensa que no la dejó dormir un día anterior, ¿ya? Ok, así que esperen, por favor, el video respectivo. ¿Listo, chicos? ¿Habiendo otra pregunta final? Ok. Listo, chicos, cuídense, por favor. Hasta luego, entonces.
Cuídense bastante, por favor, si van a salir con los protocolos respectivos del caso, ¿ya? Hasta luego, chicos. Nos vemos. Chao, profesor. Cuídense, cuídense.